Hola a todos, mi nombre es Santiago López y esto es Perspectiva Diferente. Yo he tenido pacientes que me han dicho, doctora, yo me voy a hacer un exorcismo porque es que ese antipsicótico no me está sirviendo. Y yo, bueno, pues vaya, hágaselo, pues ¿por qué no? Como su terapia. Sí, lo que a ti te sirva, o sea, ¿quién te puede decir que no? Cuando hablamos de psiquiatría lo asociamos automáticamente a la locura. Las series y películas de Hollywood nos han hecho ver un panorama muy aterrador de la psiquiatría. Y la verdad lo que conocemos del tema es muy poco. Son más los tabú y los mitos que se crean en el voz a voz. Bueno, hola, soy Paula Carvajal, soy psiquiatra, trabajo en el Hospital Mental de Bello. Desde su perspectiva como psiquiatra, Paula nos ampliará un poco más la visión de lo que es la psiquiatría. La mente es intrigante e interesante. Al fin y al cabo, somos lo que procesamos en ella, lo que pensamos y la forma en la que vemos el mundo. Cierto, el psicólogo estudia psicología, ¿cierto? Una formación de 5 años. Nosotros estudiamos medicina son 7 años y después estudiamos psiquiatría, que son otros 4 años. Pues somos médicos de base. Entonces, el acompañamiento que te hace un psicólogo es más desde la terapia, ¿cierto? Ellos no manejan medicamentos porque ellos no son médicos, entonces no definen eso. Nosotros sí te hacemos un acompañamiento más desde lo terapéutico, pues hablando de fármaco, también desde la psicoterapia, pues obviamente, pero pues teniendo en cuenta que somos médicos. Una urgencia se define como algo que ponga en riesgo la vida del paciente o de los que están a su alrededor. Las urgencias son, por ejemplo, pacientes que tienen un intento suicida o una ideación suicida, que tienen síntomas psicóticos, o sea, que están fuera de la realidad. Por ejemplo, que los están persiguiendo, que les quieren hacer daño, que los quieren matar, o que ellos son extraterrestres, o que son todopoderosos, que tienen mucho dinero. Pacientes con síntomas agresivos, pacientes consumidores de sustancias, etc. Para nosotros es muy importante el familiar. Por eso nosotros le apostamos mucho a la psicoeducación, porque educar al familiar es muy importante, porque el familiar es el que lleva al paciente. Porque que un paciente tenga conciencia de enfermedad, que eso lo llamamos insight, conciencia de enfermedad, eso es muy difícil. Bueno, nosotros los psiquiatras tenemos que desarrollar algo así como un sexto sentido, ¿cierto? Nosotros el paciente lo evaluamos desde que está afuera, ¿cierto? Desde que está en la sala de urgencias esperando, ¿sí? Cómo es su actitud, cómo se comporta con los demás, con el entorno, cómo espera, ¿cierto? Cómo está vestido, cómo habla, o sea, un montón de situaciones del lenguaje no verbal que nos dan mucha información, ¿cierto? Eso no lo sabe el paciente, obviamente. Cuando el paciente entra, nosotros somos como detectives, ¿cierto? Otra vez volvemos a hacer una inspección de todo su estado general, de cómo se comporta, de cómo habla, de lo que dice. Entrevistamos al familiar, obviamente, ¿cierto? Pero dentro del discurso hay elementos que a nosotros nos hacen pensar si realmente está diciendo la verdad o no. Es muy importante todo ese lenguaje no verbal, el discurso del paciente, ¿cierto? La manera como se comporta, los antecedentes, la manera como funciona, o sea, nosotros hacemos toda una historia clínica completa. Depende del paciente, de su perfil metabólico, de sus antecedentes, incluso de antecedentes familiares a respuesta a medicamentos, es que tú eliges el medicamento que le va a servir a ese paciente, ¿cierto? Hay trastornos que no funcionan con terapia, ¿cierto? Porque el ser humano es biología, entonces no me cierro, o sea, si yo veo que es necesario, le mando el fármaco, si no, pues terapia. ¿Qué tan lleno está el hospital mental? ¿Qué tan lleno? Más de lo que debería estar. O sea, hay cola en este momento. ¿Por qué? ¿Qué te diría? Por las drogas principalmente, porque las drogas ahorita están muy manipuladas, o sea, les están echando mucha porquería. Porque porque el COVID también aumentó las tasas de ansiedad y depresión, porque los jóvenes son menos tolerantes a la frustración, porque la gente no sabe manejar sus emociones, porque hay mucha competencia en nuestro medio, mucha rivalidad entre las niñas, por ejemplo, en nuestro medio, y yo tengo muchas pacientes niñas que se deprimen porque la otra se operó y ellas no pueden, o porque la otra es más bonita o más exitosa, o sea, cosas de ese tipo, ¿cierto?
o porque los papás no hacen bien su papel, entonces los abandonan. O sea, cosas tan simples. Un profe nos decía, no hay psicopatología bajo el cielo azul. O sea, tú te pones a ver y todos esos niños, todos esos adolescentes que están mal, vienen de familias que están destruidas, entonces ¿qué puedes esperar? O sea, que no puedes hacer un buen vino de una uva mala. Para explicarte qué es un trastorno, te voy a definir primero cuál es la diferencia con una enfermedad. Las enfermedades tienen un causante, los trastornos tienen muchos causantes y están en muchas partes del genoma, son como mucho más complejos. Vamos a coger la esquizofrenia, pues, por ejemplo. Estos son trastornos del neurodesarrollo, o sea, básicamente desde que tú estás en el vientre de tu mamá, ya traes como, digamos que cierta predisposición para tener ese trastorno, ¿cierto? Solamente que tiene que darse algo que funcione como un detonante a lo largo de tu vida para que haga clic y esos genes, que son muchos, se disparen y desarrolles el trastorno, ¿cierto? Esos estresores que pueden ser pues en nuestro medio principalmente son las drogas, ¿cierto? La marihuana, el perico, lo que ustedes quieran. Pero puede ser, por ejemplo, que se muera un familiar, que se muera la mascota, que termine con la novia, o sea, cualquier situación. Pueden ser hasta cosas buenas, porque los estresores no solamente son cosas malas, pueden ser cosas buenas, ganarse la lotería, casarse, tener un hijo, ¿cierto? ¿Qué pasa en la esquizofrenia? Lo que pasa es que en la esquizofrenia, en los hombres, generalmente se detona a edades más tempranas, en la adolescencia. En las mujeres es más tardío el origen, pues como el nacimiento del trastorno, después de los 30. Pero hay datos, por ejemplo, de medicina basada en la evidencia que te muestran que incluso desde que son bebés hay síntomas sutiles, síntomas blandos que te dicen, este niño puede tener esquizofrenia. Por ejemplo, el parpadeo, algo tan simple como eso. El parpadeo, pues haciendo estudios retrospectivos, de los niños con esquizofrenia es más lento. La socialización con otros niños es más difícil. Entonces, si uno hace como un análisis retrospectivo, uno se da cuenta que hay un montón de síntomas blandos que te hablan de que ese niño ya venía, pues como ya se estaba gestando esa esquizofrenia desde hacía mucho tiempo. Entonces no es algo como que te levantas y eres esquizofrénico, ¿no? ¿Cómo entonces es una persona mentalmente estable? ¿Cómo definirías eso? Bueno, yo creo que hay que pensar que una persona que esté sana es una persona pues que también tiene situaciones que son humanas, ¿cierto? Porque no podemos sacar, por ejemplo, la ansiedad o la tristeza de la normalidad, porque de hecho son respuestas que nos permiten ser funcionales y adaptarnos. Normalidad, eso es muy complejo, es necesario tener un poco de esto, un poco de aquello para podernos adaptar. Entonces, yo diría que es una persona que logra adaptarse y funcionar en su medio. Mira, lo que yo veo mucho es que, por ejemplo, los pacientes tienen sistemas de valores muy rígidos, entonces a veces se castigan porque tienen algún síntoma que les parece extraño y que van al psiquiatra y tú le dices, no, pues que eso es normal, eso le pasa a mucha gente, ¿cierto? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, hay pacientes que van y me dicen, es que yo no puedo ver una vieja porque siento que me la voy a comer, que me la quiero comer y me la imagino en pelota. Entonces uno como que de alguna manera le ayuda a desfocalizar como su energía en ese pensamiento, ¿cierto? Y le da como cierta flexibilidad y le dice, no, estás mal, o sea, eso es normal, ¿cierto? ¿Qué pasa? O sea, para nosotros, yo sí sugeriría que fueran al psiquiatra, ¿cierto? Porque muchas veces no sabemos que, pues ese término de normalidad, ¿cierto? Que es tan complejo, pero a veces la gente no sabe diferenciar entre un síntoma, pues que ya es patológico, a algo que está dentro de lo esperado, de lo que es ser humano, pues de que podemos sentir y tener un montón de sensaciones que de pronto pueden parecernos extrañas, pero que no lo son. Como casos que hayan sido muy impactantes para vos. Sí, pues mira, muchos. Es que cada paciente trae una historia. Por ejemplo, situaciones que suceden por las deficiencias del sistema de salud. Un paciente que tiene esquizofrenia, dejaron de darle la clozapina, que es un antipsicótico que regula la dopamina, porque se acabó el convenio.
entonces no estaban llevando el medicamento y entonces el paciente hizo una crisis psicótica, pues se demoró mucho tiempo estando psicótico y mató a la mamá porque la vio como un demonio, ¿cierto? Entonces el paciente llegó al hospital y estaba pues completamente psicótico, llegó de hecho acabándola de matar, lleno de sangre, pero pues él estaba convencido de que su mamá era un demonio. Cuando el paciente logró salir de la psicosis, o sea, cuando volvió a esta realidad compartida, el paciente tenía una culpa impresionante, ¿cierto? Una culpa terrible porque se dio cuenta que había matado a su mamá, ¿cierto? Eso me impactó mucho porque fue algo que se pudo haber prevenido, pues con solamente administrarle el medicamento, con psicoeducar a la familia, ¿cierto? Cosas que son prevenibles. Bueno, cosas también que me impactan mucho es ver cómo se distorsiona la percepción de alguien. He tenido pacientes que sienten que uno sentía que era una manzana verde, que él era una manzana verde, otra que era una muñeca, que ella era una muñeca y no entendía por qué sentía, por qué le venía la menstruación. Pacientes, por ejemplo, que sienten que están muertos por dentro, que le sacaron el corazón, que los riñones son piedras. ¿Qué es lo que nos decías de los brujos? Ahora, los brujos son como nuestros oponentes, como los que nos hacen la competencia, porque muchos pacientes antes de ir con nosotros van donde el brujo porque pues pensar o creer que tengo una enfermedad mental en nuestro medio es muy difícil de aceptar y por eso existe el maravilloso mundo de la negación. Entonces mucha gente dice, yo no tengo eso, yo no estoy loco, eso me pasó porque tal cosa, empiezan a justificarse, a racionalizar, a intelectualizar el síntoma, pero no aceptan que tienen una enfermedad mental, entonces buscan otro tipo de respuestas, ¿cierto? Más como desde lo místico, desde lo religioso, pero llegar al psiquiatra es como la última parte del eslabón, porque es muy difícil ir al psiquiatra, si a ti te dicen que vayas al psiquiatra, yo creo que mucha gente dice, ay, pues yo no estoy loco, ¿cierto? Y nada que ver. O sea, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida deberíamos ir a un psiquiatra, porque todos tenemos algo. O sea, no hay nadie que sea completamente sano. Los internistas dicen, no hay pacientes sanos sino mal estudiados. Casi siempre hay algo. Son pocas las personas que realmente están completamente sanas y tienen relaciones interpersonales idóneas y armoniosas. Es muy difícil. Y mencionaste algo, está fuera de la realidad. ¿Cómo definirías por la realidad? ¡Oh! Eso sí está muy difícil. Yo creo que la realidad es como algo, un convenio social, como algo que construimos todos desde lo que somos y a través de, no sé, como de parámetros y de la cultura en la que nos movemos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo, para nosotros recibir la hostia en la iglesia, pues para los que son católicos eso es normal, ¿cierto? Si vas a una misa y te dan la hostia, eso es normal, pero en otra cultura eso es muy loco, ¿cierto? Como muy fuera de su realidad. Entonces la realidad es como una definición cultural de alguna manera. Una construcción, exacto. Por ejemplo, hay pacientes que son hiperreligiosos y entonces nos dicen, doctor, es que yo no tengo esquizofrenia, es que yo estoy poseído, ¿cierto? Nosotros dentro de la ciencia, pues dentro de la psiquiatría, sabemos que pues lo vemos como un trastorno neuropsiquiátrico por un desbalance de dopamina, serotonina, y esa es la explicación que le damos, pero de pronto él pues le da su interpretación, y si a él le sirve que le hagan un exorcismo porque le quitan eso, pues se vale. O sea, esto no es una respuesta ortodoxa, porque no creo que todos los psiquiatras te vayan a decir eso, pero yo personalmente sí te lo digo. O sea, yo he tenido pacientes que me han dicho, doctora, yo me voy a hacer un exorcismo porque es que ese antipsicótico no me está sirviendo. Y yo, bueno, pues vaya, hágaselo, pues ¿por qué no? Como su terapia. Sí, lo que a ti te sirva. O sea, ¿quién te puede decir que no? ¿Cierto? Qué interesante eso. Porque se ha creído mucho que, por ejemplo, la esquizofrenia es como demonios adentro.
Eso nos dijo la. Pues bueno, si tú me preguntas a mí, yo soy una persona que cree mucho en la ciencia, en la física, en la biología, ¿cierto? He leído mucho sobre esquizofrenia y sé que es un trastorno del neurodesarrollo y sé que hay muchas áreas del cerebro que están afectadas y que hay muchos neurotransmisores que están alterados y que eso explica los síntomas de la enfermedad, del trastorno, ¿cierto? Ahí sí yo no, pues, o sea, digamos que yo acepto ciertas cosas, ¿cierto? Pero soy médico, mi formación es científica, entonces yo no, o sea, no aceptaría para mí otra explicación, ¿cierto? A veces, pues esto no es nada ortodoxo, otra vez les digo, nada ortodoxo, pero a veces uno como psiquiatra también se cuestiona y espero que si algún día me ven mis amigos psiquiatras no vayan a decir que estoy loca, pero de pronto sí. Uno a veces se cuestiona y uno dice, bueno, ¿será que los pacientes pueden percibir otra esfera, otra dimensión que de pronto nosotros no? ¿Cierto? Porque pues lo que uno estudia y lo que uno aprende y lo que uno ve es que todo lo que les decía, ¿cierto? Pero pues yo personalmente no descarto, ¿cierto? Que pueda ser así, pues porque el universo es tan complejo y yo les decía, la mente para mí es como una representación a pequeña escala de lo que es el universo, entonces es algo muy complejo de lo que conocemos muy poco, entonces, o sea, yo no podría decirles que tenemos todas las respuestas, no, y tampoco me cierro a esa posibilidad, pues uno intenta estudiarla desde la biología, desde la psicodinamia, desde la psicología, pero hay muchas otras cosas porque es que el ser humano es muy complejo y conocemos o sea, háganse cuenta que la mente es el océano, conocemos un vaso de agua del océano, o sea, es una cosa ínfima. El hospital donde yo estudié tenía una frase que decía, hombre soy y nada humano es ajeno a mí. Entonces, ¿qué te puedo decir? O somos seres humanos y nos puede pasar. Entonces, negarnos a eso, pues no sería como funcional, nos puede pasar. ¿Y qué se va a hacer? Pues hay que buscar ayuda. Pues yo creo que lo deberíamos empezar a ver con cierta naturalidad, ¿cierto? Normalizar, ir al psiquiatra, porque ya no es como antes, o sea, nosotros somos pues seres humanos, sí, ya no somos el viejito detrás del escritorio con barba larga que va a estar ahí como analizándote, sino que somos seres humanos normales que te vamos a ayudar. Obviamente primero tienen que pasar por el filtro de psicología, ¿cierto? Casi siempre es así. Y ya el psicólogo define si te manda o al médico general, ¿cierto? Es como el filtro, ¿sí? Porque no todo va al psiquiatra, ¿cierto? Pero la idea es que normalicemos eso de ir al psiquiatra como pasa en otros países, por ejemplo en Argentina y en México, en Europa, en España, por ejemplo en Francia, ir al psiquiatra es como, es súper la onda, pues como súper wow, yo voy al psiquiatra, voy a terapia y antes te da como estatus, ¿cierto? Pero es muy de países tercermundistas el hecho de pensar que ir al psiquiatra pues es que está mal o que estoy loco, entonces empezar como a cambiar ese chip, ¿cierto? Y no, pues es algo normal.